bueno, trabajar en equipo entre arquitectos e ingenieros indudablemente nos llevará a grandes resultados. Con ello quiero decir que gracias a la oportunidad brindada por el profesor Andrés Filiatro de realizar una estancia internacional en la Pavía, me ha permitido adquirir y mejorar el conocimiento respecto al desempeño sísmico de los componentes no estructurales. El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral desarrollada en la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Tecnología de la Arquitectura. El tema a tratarse es metodología para evaluación rápida de pérdida de función por sismos para hospitales existentes y en desarrollo. La organización está dada en 5 secciones, tales como introducción, estimación de daños sísmicos, casos de estudio, herramienta automatizada y conclusiones. Desastres naturales ocurridos en los últimos 20 años han cobrado la vida a por lo menos a 1.3 millones de personas. De esos desastres naturales, los terremotos representan el 56% total de víctimas. Los terremotos han demostrado ser uno de los desastres naturales y causas más importantes de pérdidas económicas y sociales en las regiones afectadas, sin hacer distinción entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. No obstante, sus consecuencias pueden ser muy diferentes. En este sentido, los hospitales juegan un papel vital, ya que deben estar en pleno funcionamiento para atender a las personas que se encuentran en su interior, así como a las que necesitan atención médica de emergencia. Cualquier pérdida de la capacidad de operación, incluso por un corto periodo de tiempo, en uno de sus componentes o sistemas no estructurales, elementos que no son parte del sistema estructural, puede resultar crítico para la continuidad de operación del establecimiento de salud. En consecuencia, el objetivo de la investigación es proponer una metodología para evaluación rápida de pérdida de función por sismo para hospitales existentes y en desarrollo, mediante el uso de una herramienta automatizada. En particular, la herramienta permite evaluar la vulnerabilidad operativa de una infraestructura hospitalaria durante e inmediatamente después del evento sísmico de determinadas características. Además, se consideran las posibles pérdidas físicas causadas por las derivas de entrepiso y aceleraciones de piso. Además, en los últimos 15 a 20 años se han masificado los procedimientos de evaluación sísmica en un marco totalmente probabilístico, como las curvas de fragilidad. Las curvas de fragilidad están definidas por una función de densidad de probabilidad con parámetros de media y desviación estándar. Es así que las curvas de fragilidad representan la probabilidad condicional de alcanzar o exceder un estado de daño, por ejemplo, leve, moderado, extenso y completo en relación a un estimador de la acción sísmica, por ejemplo, un parámetro de ingeniería que puede ser la deriva de entrepiso o las aceleraciones de piso. En este estudio, la estimación del daño se efectúa tomando como referencia las pruebas de fragilidad disponibles en FIMA P58, JASUS y reportes de pruebas experimentales o métodos analíticos. Por otro lado, la calibración de la herramienta automatizada se basa básicamente en comparar el daño observado con el daño anticipado, obviamente utilizando la herramienta propuesta obtenida de evaluar las curvas de fragilidad disponibles para las demandas sísmicas estimadas. Las acciones sísmicas que se estiman a partir de los acelerogramas registrados en estaciones sismológicas más cercanas a los hospitales estudiados, es decir, se estiman a partir de los registros reales del evento sísmico. Por otro lado, a nivel de la estimación de daños sísmicos, los componentes no estructurales en esta investigación se responden a la clasificación. Corresponden a la clasificación de la documentación de FIMA E74, el documento de la Organización Mundial de la Salud, en 4 categorías. Por ejemplo, categoría 1, elementos arquitectónicos, que comprende las subcategorías de elementos exteriores e interiores, por ejemplo, las fachadas, sistemas de acristalamiento, falsos techos, particiones pesadas y livianas, tipos de acabados, entre otros. Como categoría 2, instalaciones, por ejemplo, incluye equipos de sistemas críticos, por ejemplo, que incluyen las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, instalaciones de climatización, entre otras.
y sistemas distribuidos que incluye todo lo relacionado a tuberías, conductos de climatización, bandejas de electricidad, de comunicación, entre otros. Respecto a la categoría 3 de equipamiento médico, abarca todos los elementos destinados a uso médico y se agrupan, por ejemplo, en servicios médicos, incluye servicios asistenciales, servicios centrales de diagnóstico y tratamiento, servicios de análisis y medicación, servicios generales y de apoyo, y la categoría de gases médicos, obviamente, que corresponde a los sistemas de suministro y reserva de gas médico, al hospital como oxígeno, aire médico, entre otros. Y finalmente la categoría de contenidos, pues que hace referencia a mobiliario, estanterías, accesorios, entre otros. En este punto, la descripción de los equipos médicos es importante esta sección debido a que no existen curvas de fragilidad específicas para equipos médicos. Por tal motivo se realiza este ejercicio como se puede visualizar en la tabla, donde los principales equipos de cada servicio médico se agrupan de acuerdo a su geometría, peso operativo, tipo de instalación y material. Además, teniendo en cuenta que ante un evento sísmico las fuerzas de inercia pueden causar en los equipos médicos, por ejemplo, deslizamiento, cabeceo o volcamiento de los sistemas no anclados. Por ejemplo, en estas figuras se puede ver los equipos que son sensibles al desplazamiento y los equipos que son sensibles al vuelo. Entonces, de esta manera se agrupan las curvas de fragilidad con mayor similitud posible para los equipos médicos. Ahora bien, en cuanto a la cuantificación de la solicitación sísmica, se considera la estación sismológica más cercana al hospital analizado, pero se tienen en cuenta dos tipos de escenarios. Uno, en el caso que el tipo de suelo o profundidad del lecho rocoso sea diferente, en ese caso se corrige convenientemente el acelerograma con el programa DeepSoil. Y en el escenario 2, en el caso que existan distancias, como se puede visualizar en la figura, significativamente diferentes entre la estación sismológica y el hospital, por ejemplo, en este caso se utilizan leyes de atenuación adecuadas para el lugar y mecanismo focal. A continuación, se explicará la estimación de la deriva de entrepiso y aceleración máxima de piso de una manera simplificada considerada en este estudio. Por ejemplo, respecto a la estimación de deriva de entrepiso, en este estudio se considera como estimativo a la deriva de techo. Y para ello se sigue básicamente tres pasos. Paso 1. Convertir el espectro de pseudoaceleración en espectro de desplazamiento como se muestra en la ecuación 1, donde el periodo fundamental efectivo corresponde al periodo de mayor masa traslacional en la dirección de análisis. En este estudio, para estimar el periodo fundamental efectivo de manera aproximada, se consideró la fórmula empírica proporcionada en el ACE 716. Con respecto a pseudoaceleración, corresponde aproximadamente por el promedio de ambas ordenadas espectrales horizontales en las direcciones X y Y, considerando el periodo fundamental efectivo. Dichas ordenadas pues, se refieren a los espectros de respuestas de los componentes horizontales individuales de los acelogramas registrados para un amortiguamiento igual al 5% del crítico. Como paso 2, es calcular el desplazamiento máximo de techo esperado en una estructura bajo una acción sísmica, como se muestra en la ecuación 2. En este paso del proceso se hace referencia al método de coeficientes, que básicamente consiste en modificar la respuesta de un grado de libertad, multiplicándolo por una serie de coeficientes que no es otra cosa que valores de ajustes, efectos de inferir la respuesta inelástica máxima a nivel de techo de una estructura de múltiples grados de libertad. En este caso se ha considerado como valor de ajuste 1.3, que coincide con la normativa chilena. Como paso 3, es calcular la deriva promedio de la estructura, que básicamente consiste en la relación del desplazamiento máximo de techo por la altura de la edificación. Aquí es importante destacar que en el caso de que se requiera la deriva máxima de entrepiso, por ejemplo, la referencia del doctor Aguiar del año 2006-2007, entregan parámetros que relacionan la deriva máxima de piso con la deriva global de la estructura de una manera simplificada.
Con respecto a estimación de la aceleración máxima de piso, en este estudio se ha considerado la propuesta presentada en el Eurocódigo 8 para determinar la aceleración actuando sobre los componentes no estructurales y que corresponde a la aceleración máxima de piso. En este contexto se considera el producto de dos factores básicamente. El primero representa el efecto del acelerograma sobre el edificio. Se caracteriza aproximadamente por el valor promedio de la aceleración máxima del terreno, el PGA. El segundo factor hace referencia a la respuesta del edificio a dichos acelerogramas, es decir, la amplificación dinámica causada por la flexibilidad de la estructura. En otras palabras, es la ordenada del espectro de piso que corresponde a la ubicación del componente no estructural en el interior del edificio. Por ejemplo, el componente no estructural puede ubicarse en el nivel 0 o estar distribuido en cualquier planta que se considera 0,5 y cuando está ubicado a nivel de planta cubierta se considera 1. Respecto a la evaluación del daño probable, en este estudio se considera básicamente dos escenarios para anticipar el daño probable. Escenario 1. Cuando un determinado sistema resistente estructural o un componente no estructural tiene varias fragilidades sísmicas, se considera el estado de daño que exhibe la mayor probabilidad de daño. En este caso, como se visualiza claramente en la figura respecto a EDP, el daño máximo probable sería el DS3, por tanto, ese es el daño que corresponde dentro de la evaluación de la curva de fragilidad sísmica. Escenario 2, se tiene cuando se tiene una sola curva de fragilidad para ese determinado componente no estructural. En este caso, se considera que si la demanda sísmica alcanza o excede el valor del 50%, es decir, el valor de la media que detone el daño, se producirá daño. Caso contrario, no se producirá daño, como se visualiza en la figura. Por ejemplo, dependiendo del EDP, claramente se visualiza que se alcanza un nivel de daño del 80%, por tanto, el nivel de daño caracterizado por la curva de fragilidad es el daño máximo probable para este elemento no estructural de acuerdo a este EDP. A continuación, se explicarán los casos de estudio considerados en esta investigación. Los casos de estudio se encuentran localizados en diferentes partes del mundo. Comprende desde experiencias pasadas como el sismo de 6.6 de San Fernando en 1971 con el emblemático caso del hospital Olive View, hasta sismos recientes como el terremoto de 7.8 de Ecuador de 2016 con los casos de estudio del hospital de Chone, el hospital de Bahía, el hospital de IES de Manta, el hospital Rodríguez Zambrano, así también como eventos sísmicos del sismo del 2017 en México con una magnitud de 7.1, el de Puebla. Los hospitales básicamente se analizan las principales características de los edificios hospitalarios, movimientos sísmicos que generaron los daños observados, análisis de daños observados básicamente comprende la revisión de fotografías, informes técnicos, entre otros. Y toda esta información se utiliza en la calibración de la herramienta propuesta. Ahora se explicará sobre la herramienta automatizada propuesta. La metodología propuesta mediante una herramienta automatizada sirve de apoyo a la toma de decisiones en materia de inversión en rehabilitación sísmica de estructuras existentes o protección sísmica de infraestructura hospitalaria futura. La herramienta permite evaluar la susceptibilidad de daños por sismo, considerando las fuerzas inerciales actuando sobre la estructura y las derivas de entrepiso inducidas por estas fuerzas inerciales. La herramienta propuesta no considera efectos de interacción suelo-estructura. En particular, la herramienta se enfoca en anticipar los daños probables relacionados con la pérdida de función en infraestructuras hospitalarias ante un determinado evento sísmico. Para ello, la herramienta considera tanto los elementos estructurales como no estructurales. En elementos estructurales, es importante destacar que el presente estudio no pretende reemplazar un estudio detallado del riesgo sísmico de la estructura, simplemente el objetivo es únicamente proporcionar un método simplificado para la evaluación del desempeño sísmico del sistema resistente estructural y además saber si se alcanza una armonía o no entre el desempeño sísmico estructural y no estructural
que son uno de los requerimientos por las filosofías de diseños actuales. Y básicamente consiste en seleccionar entre 21 curvas de fragilidad sísmica disponibles la curva de fragilidad correspondiente al edificio analizado, que se encuentra básicamente para 3 tipos de sistemas resistentes estructurales, por ejemplo, pórticos de hormigón armado, muros de corte de hormigón armado, pórticos de hormigón armado con paredes de relleno de mampostería sin refuerzo. Respecto a los componentes no estructurales, básicamente consiste en seleccionar entre 125 curvas de fragilidad sísmica para elementos no estructurales, considerando básicamente 3 escenarios. Por el tipo de material de cada componente y sistema no estructural, 2 por los sistemas de sujeción o anclajes de los componentes, o también por los niveles de diseño sísmico. Y además se considera que obviamente que la relación entre los elementos estructurales y los componentes no estructurales, la evaluación de pérdida de función se clasifica en pérdida de función baja y o nula, pérdida de función temporal y pérdida de función permanente. Ahora bien, respecto a la calibración de la herramienta automatizada, se puede visualizar las demandas sísmicas estimadas de acuerdo al planteamiento propuesto en esta investigación para el sismo real, para el caso de estudio de Chone. Se observa claramente que la herramienta anticipó el daño sísmico real de los hospitales con notable precisión, siguiendo la metodología propuesta en este estudio. Asimismo, la herramienta, después de validar la herramienta automatizada, se ha empleado para estimar el desempeño sísmico de los elementos estructurales y no estructurales, tanto en el sismo registrado como también en el escenario normativo de la norma correspondiente a cada país, a cada infraestructura hospitalaria localizada en su respectivo país. Por ejemplo, aquí se tiene el mismo caso de estudio de Chone, por ejemplo, con el sismo real, se obtiene claramente que la pérdida de función es permanente y el daño no estructural fue completo. Asimismo, la herramienta tiene como objetivo aplicar la herramienta en infraestructura hospitalaria rehabilitada para saber cómo sería la continuidad, la continuidad de función del edificio hospitalario. Y además saber si se logra o no la armonía entre el desempeño sísmico estructural y no estructural. Entonces, de esta manera también tenemos el caso de estudio Chone. Los círculos significan la pérdida de función para cada caso de estudio. En este punto solo se hace referencia al hospital de Chone. Al resto están los demás casos de estudios de la investigación. Aquí se logra que rehabilitando para el sismo registrado se logra una armonía, pero aceptando un nivel de daño leve. En el caso de aplicar la herramienta automatizada en el escenario normativo, en el caso de Ecuador, la NEC 2015, por ejemplo, en el sismo de diseño, igual se tiene que, igual se va a perder la función de forma permanente, de igual manera daño completo en los elementos estructurales, y si se rehabilitaba también se tiene un daño moderado de los elementos estructurales. Asimismo, se hizo el ejercicio considerando el sismo máximo probable de la NEC. Obviamente que la pérdida de función sigue siendo permanente, pero rehabilitándolo también el hospital presenta desempeño sísmico no estructural moderado. Entonces, por otro lado, esta razón se considera pertinente el uso de aislación sísmica de base, porque además es uno de los desafíos inminentes el uso de aislación sísmica de base o disipación de energía para proteger infraestructura estratégica y crítica. Entonces, teniendo esto en mente, se considera la reducción de las aceleraciones y derivas máximas de entrepiso que corresponden un 70 y un 80% respectivamente, y además no se considera en primera instancia la rehabilitación de los elementos no estructurales con la finalidad de conocer la importancia que tienen los elementos no estructurales para lograr una función ininterrumpida dentro de las instalaciones de salud. Entonces, en este sentido se tiene el ejercicio con sismo real. Como se puede visualizar, el daño no estructural es nulo, pero sin embargo el daño no estructural es leve.
Asimismo, tenemos con el sismo de diseño, igual el mismo escenario, y con el sismo máximo probable tenemos un daño moderado. Entonces, con esto nos da pautas de que los elementos no estructurales tienen que rehabilitarse, así se utilice aislación sísmica de base en el edificio para tener una continuidad ininterrumpida de la infraestructura hospitalaria. Además, en este estudio interesa conocer la demanda sísmica causante de los distintos grados de pérdida de función en infraestructura hospitalaria. Complementariamente, el análisis permite inferir el nivel de demanda sísmica para lograr la armonía y también la desarmonía entre el desempeño sísmico estructural y no estructural. Por ejemplo, aquí se toma como ejemplo el sismo registrado, igual se considera el caso de estudio de Chone. Se puede ver que, por ejemplo, que en el hospital sin rehabilitación, el caso de Chone, por ejemplo, obviamente que sería un daño completo, y con hospital con aislación sísmica de base, pero sin embargo sin rehabilitar los elementos estructurales, se logra un daño nulo. Y las demandas sísmicas que detona el daño leve, pues se ubica en 0.16 G en ambos. Asimismo, se hace el ejercicio para el hospital con rehabilitación, asimismo el de Chone, y este gráfico nos muestra claramente que la demanda sísmica que logran los edificios hospitalarios rehabilitados sería hasta 0.50, es decir, que menos de 0.50 G se lograría que los elementos no estructurales, sin consecuencia una función ininterrumpida de la infraestructura hospitalaria, consecuentemente que al rehabilitar los elementos no estructurales con aislación sísmica de base se lograría hospitales seguros. Conclusiones. La herramienta automatizada anticipó el daño sísmico real de los hospitales con notable precisión, considerando el enfoque simplificado de la metodología. 2. El cambio de fragilidad sísmica después de medidas de rehabilitación para elementos tanto estructurales como no estructurales demostró que es posible armonizar el desempeño sísmico estructural y no estructural en la mayoría de los casos de estudio. No obstante, los casos de estudio localizados en zonas consideradas altamente sísmicas, por ejemplo, Estados Unidos, Chile y Ecuador, se requieren otros desafíos, como por ejemplo la incorporación de disipadores de energía o aislación sísmica de base. Como punto 3, se tiene que la pérdida operativa está bajo control o nula para un desplazamiento por debajo de 0.016 metros, una deriva de entrepiso por debajo de 0.01 radianes y una aceleración máxima de piso por debajo de 0.16 G. Conclusión 4. Se tiene que, a partir de los resultados de simular la incorporación de una estructura de aislación sísmica de base, considerando los componentes y sistemas no estructurales sin consideración sísmica, los hospitales podrían exhibir daños leves cuando están sujetos a una aceleración máxima de piso en el rango de 0.15 a 0.24 G. Además, podría exhibir daños moderados cuando está sujeta a aceleración máxima superior a 0.28 G. Conclusión 5. Después de usar la herramienta bajo escenarios sísmicos, por ejemplo, sismo registrado, el sismo normativo, y también en el caso de rehabilitar o diseñar con aislación sísmica de base, se concluye que la rehabilitación convencional de los componentes y sistemas no estructurales no permite la continuidad ininterrumpida de función. Sin embargo, la rehabilitación sísmica con aislación sísmica de base y alto estándar sísmico para el diseño estructural permite lograr la continuidad de operación. Además, logrando la armonía entre el desempeño sísmico estructural y no estructural. Conclusión 6. La herramienta automatizada proporcionó información importante como la interpretación visual de los resultados para que permitirá al tomador de decisiones identificar las categorías de los componentes no estructurales que influyen en la pérdida de función. Y por último, se tiene que los resultados demostraron la efectividad de la metodología propuesta y su aplicabilidad para fines prácticos.
La herramienta se puede utilizar para evaluar el nivel de pérdida de función en una infraestructura de salud o una red de salud a nivel local, regional y nacional. Además, la herramienta proporciona un método útil para priorizar y asignar recursos económicos para mitigar el riesgo sísmico de la infraestructura de salud, en consecuencia, contar con hospitales seguros. Eso es todo. Gracias. Damos las gracias a la magíster Alicia Rivera.